Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día 13 de marzo, segundo domingo del tiempo de Cuaresma, escuchamos el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos habla de la transfiguración del Señor. Este evento no es un simple anticipo de la gloria futura, es algo mucho más profundo. En la Biblia, el texto comienza el versículo 28 diciendo: 8 días después, es decir, luego de que Jesús les hablara de la pasión que habría de sufrir en Jerusalén. El 8º día es el día de la resurrección del Señor. Los discípulos no comprenden por qué, si Jesús es el Mesías, deberá sufrir. Lo comprenderán en el 8º día. Dice el texto que Jesús sube al monte. El monte significa la esfera de Dios, es decir, ese misterio donde toda realidad viene iluminada en su más profundo significado, porque Dios ahí se muestra. A veces tampoco nosotros comprendemos el porqué de la cruz de Cristo, ni de la nuestra. El mundo nos habla de otros caminos, de otro tipo de éxito que debemos buscar, y difama y descarta el camino del servicio, del perdonar a los demás, de la humildad, de la entrega de la vida, de la obediencia, de la generosidad y la hermandad como camino de realización humana. Para no desfallecer en la fe, debemos subir con Cristo al monte y pedirle que nos revele la verdad profunda de su mensaje. En nuestra vida de conversión, en el momento en que comenzamos a seguir a Jesús, sucedió del mismo modo. Su presencia nos iluminó la realidad, sucedió una transfiguración en nuestro interior que nos hizo comprender que su camino es el único camino para encontrar sentido pleno, y nos llenó de alegría y nos impulsó a tomar nuestra cruz. Comenzamos a comprender gozosos que seguirlo vale la pena, pero hoy nos vemos tentados por todos lados a abandonar ese camino y a odiar a los demás. Por eso la segunda lectura de hoy nos habla de no mirar la cruz como si fuese un enemigo nuestro, no vivir como enemigos de la cruz de Cristo. Si el cristiano abandona la cruz de Cristo, pierde su sentido. Si la cruz es la victoria de Cristo y la nuestra, abandonarla significa ser vencidos. Como discípulos suyos necesitamos subir constantemente con Él al monte para lograr interpretar los acontecimientos que nos toca vivir y no dejarnos convencer por el modo de pensar de aquellos que no han contemplado a Cristo transfigurado. También el texto nos dice que mientras oraba, el rostro de Jesús cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron blancas y relampagueantes. El rostro lastimado y deformado de Jesús en la cruz, su vestidura en la cruz que era reducida al mínimo como la de un esclavo, ahora resplandecen, pues revelan la verdad que en el momento de la pasión permanecía oscura, que la caridad gratuita y el servicio a todos, que el hacernos siervos de todos como Jesús, son la victoria de la verdadera humanidad, que nos hacen hombres y mujeres verdaderos. Moisés y Elías no hablaban simplemente de la muerte de Jesús, sino de su partida, del éxodo que Jesús debía cumplir en Jerusalén,
para entrar en la gloria e introducirnos en ella también a nosotros. Es una fuerte denuncia que el evangelista hace de la ciudad santa, pues si Jesús debe cumplir su éxodo, significa que esta ciudad se ha convertido en el nuevo Egipto que ha esclavizado a su pueblo y que Dios va a liberar definitivamente. El sueño de los discípulos simboliza su incomprensión ante lo que está pasando. Recordemos que también en el momento de la oración de Jesús en el huerto, los discípulos se quedan dormidos justo cuando Jesús está por ser apresado. La pasión y la cruz son momentos que los discípulos no comprenden sin la luz de la resurrección. El deseo de Pedro de quedarse ahí y construir 3 tiendas se ve interrumpido por la aparición de la nube, que es la presencia de Dios, y la voz que les dice: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». La voz de la nube les manda escuchar, es decir, obedecer a su Hijo, su escogido. Es un llamado a confiar en la persona de Jesús y en su mensaje. Él no es vencido, sino el vencedor. Aunque ante los ojos del mundo parezca haber fracasado, en realidad Él es el victorioso. Esta profunda verdad nos la recuerda a cada instante el Espíritu de Dios en nosotros, sobre todo en medio de las más duras situaciones. Eso que Él nos revela íntimamente nos da nuevas fuerzas para bajar de ese monte y vivir nuestra vida cotidiana iluminados de esta luz que recibimos. Al final dice el texto que los discípulos guardaron silencio y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ellos tardaron en comprender y al inicio no anunciaron lo que habían visto debido a su incomprensión. Este es un fuerte llamado también para nosotros a entrar confiados en el misterio de la cruz de Cristo. Hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos invitan a no abandonar el camino de Cristo y su cruz, a acompañarlo hasta el final en este tiempo de Cuaresma, para que la celebración de todo su misterio, que culminará en su resurrección, renueven nuestra entrega y fidelidad, la alegría, el gozo y la paz que por nuestra infidelidad y fragilidad se ha debilitado o hemos perdido. Hay esperanza también para nosotros, pues Él puede hacer nuevas todas las cosas y dar vida ahí donde solo hay tristeza y muerte. Paz y bien, que Dios te bendiga.